Buenas tardes, yo soy la doctora Eliana Ávila, cardióloga infantil del Servicio de Cardiología Infantil del Hospital de Niños Jesús. Bueno, la clase de hoy es sobre electrocardiografía en neonatología. La idea de esta clase es dar solamente electrocardiografía normal y el objetivo es tratar de que en una lectura rápida del electrocardiograma podamos identificar cuáles son los problemas que existen, si realmente existe o no una arritmia o estamos frente a un electrocardiograma normal. Lo más importante es, antes de realizar un electrocardiograma, es saber qué estoy buscando, pero principalmente es conocer las características del electrocardiograma. ¿Con qué equipo contamos? Fundamental. Saber si es un equipo digital, algunos son manual, cómo está el seteo del electrocardiograma. Muchas veces el electrocardiograma cuando seteamos, lo podemos setear en forma manual. Eso lo utilizamos mucho en pediatría, porque por lo general los chicos lloran, se mueven, ¿sí? O muchas veces porque necesito ver una derivación concreta, como por ejemplo un D2 largo en el momento que necesito evaluar un ritmo cardíaco, una frecuencia cardíaca o algún tipo de alteración que haya visto en el mismo electrocardiograma. Por otro lado, es ver cómo están seteadas las derivaciones. Muchos electrocardiogramas van a imprimir de 3 derivaciones juntas, pero si yo quiero, por alguna patología del paciente, que lo imprima en forma de una sola derivación por cada ciclo cardíaco, también es importante saberlo. Y nosotros en el electrocardiograma siempre vamos a encontrar una imagen o una tecla donde dice menú. En ese menú me va a permitir siempre ver el voltaje, ver cómo está seteado, si manual o en forma automática, si es que va a imprimir con un D2 largo en los equipos más nuevos, por lo general imprimen todas las derivaciones juntas y además un D2 largo. Entonces todas esas cosas es importante, antes de empezar a hacer el electrocardiograma, conocerlo. Hay electrocardiogramas que imprimen todo de forma automática y hay otros que podemos ir imprimiendo de derivación en derivación, parando, repitiendo, ¿sí? Entonces eso es muy importante. En segundo lugar, es importantísimo conocer el papel del electrocardiograma. Yo conociendo el papel del electrocardiograma es lo que me va a permitir a mí realizar cuentas, poder saber de qué se trata el electrocardiograma o el registro de electrocardiograma que estoy viendo. Entonces acá, como vemos en el papel, lo que vemos acá en una flecha de color azul, o sea, a lo largo del electrocardiograma me va a marcar la velocidad. Y esto es muy importante al momento de calcular la frecuencia cardíaca, saber en qué velocidad está seteado, ¿sí? Y por lo general la velocidad de seteo es de 25 milímetros por segundo. El ancho del papel, o sea, lo que nosotros vemos como alto de papel, es el voltaje. Eso me está marcando cuántos milivoltios tiene cada onda. Y esto es muy importante, sobre todo cuando quiero valorar, por ejemplo, sobrecarga, o cuando estoy, por ejemplo, ante la presencia de un derrame pericárdico, donde sospecho que es un derrame pericárdico severo, entonces eso me va a permitir valorar la amplitud del QRS. Entonces, la amplitud del QRS para saber si está alto o está bajo, es importante saber el voltaje y cómo está seteado, ¿sí? Acá es otra forma de ver el electrocardiograma, donde sabemos que cada cuadradito grande va a estar representado por 5 cuadraditos pequeños y que un segundo equivale a 5 cuadrados grandes. Y por otro lado, 25 cuadraditos pequeños van a representar un segundo, ¿sí? Lo que es importantísimo saber antes de hacer un electrocardiograma es qué va a valorar cada una de las pinzas que nosotros ponemos en el electrocardiograma. Nosotros tenemos las pinzas que van en la mano, que son las de los miembros, y después tenemos las precordiales, que esas nos van a representar a través de los chupetitos que nosotros colocamos en el pecho del bebé. Esto es importantísimo, que tengamos todas las derivaciones completas del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las derivaciones de los miembros que nos va a permitir determinar el electrocardiograma en una relación de izquierda a derecha y de superior a inferior. O sea, ¿qué voy a hacer con las derivaciones de los miembros? Me va a permitir calcular, por ejemplo, el eje cardíaco, si estoy ante un ritmo sinusal, porque me va a permitir decir si el impulso cardíaco viene desde la derecha,
o viene desde la izquierda. Mientras que las precordiales, o sea, los chupetitos, lo que me va a informar es la relación del corazón, de izquierda a derecha y de anterior a posterior. Y eso me va a permitir sobre todo hablar si es que, por ejemplo, hay algún tipo de sobrecarga, si cómo está la posición, cuál es el ventrículo que está predominando, ¿sí? Entonces es muy importante siempre que voy a hacer el electrocardiograma hacer todas las derivaciones. Sabiendo qué evalúa cada cosa, podemos determinar qué es lo que necesitamos en ese momento, ¿sí? Pero es importante siempre tener un electrocardiograma de 12 derivaciones porque es lo que nos va a permitir una valoración global del corazón del paciente. Por otro lado, lo que vamos a ver en el electrocardiograma, y en esta diapositiva lo que trato de mostrarle es la correlación entre uno y otro, es el ciclo cardíaco. El electrocardiograma, cada onda que va a dibujar va a estar formada por una onda P, por un complejo QRS, seguido por una onda T, el segmento ST y la onda T. Entonces, si nosotros vamos al impulso cardíaco, cada porción nos va a mostrar una parte de activación del sistema de conducción. Entonces, la onda P y el segmento PR nos va a mostrar la conducción del impulso cardíaco desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Y el dibujo del QRS nos va a permitir ver cómo se dirigen las fuerzas cardíacas desde el nodo auriculoventricular hacia todo el corazón a través del haz de His y de las fibras de Purkinje, ¿sí? Tanto de la rama derecha como de la rama izquierda del haz de His. Una vez que ya sabemos cuáles son los dibujos, cómo se dibuja el ciclo cardíaco en el papel del electrocardiograma, entonces es importante conocer las características de cada segmento, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es una onda P. La onda P, hasta el inicio del QRS, contamos con el intervalo PR. Esto siempre se sigue del complejo QRS, o sea que tiene tres componentes, una deflexión negativa, o sea que va hacia abajo, que es la onda Q, una deflexión positiva, que va a ser la onda R, seguida por una nueva deflexión negativa, que va a ser la onda S, ¿sí? Eso se sigue de un segmento ST, que es muy importante valorarlo, seguido por la onda T. Una vez que ya conocemos cuáles son las imágenes que se forman en el electrocardiograma, es importante saber cómo van colocadas las pinzas. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos mal la pinza, probablemente el registro electrocardiográfico va a ser erróneo y al momento de interpretarlo puedo cometer errores y sobrediagnosticar o subdiagnosticar. Entonces aquí les dejo un dibujo donde se observa cómo van las pinzas en el electrocardiograma. Entonces observamos que la pinza que es de color amarilla va a ir colocada en el brazo izquierdo, la pinza que es de color verde va a ir colocada en la pierna izquierda, la pinza de color negra va a ir colocada en la pierna derecha y la pinza de color roja va a ir colocada a nivel en la muñeca derecha del paciente. En el caso de los niños muchas veces es difícil colocar las pinzas porque algunos bebés, sobre todo en neo, son demasiado pequeños, entonces siempre tengo que colocarlas en un punto donde haga contacto con hueso y que siempre estén bien apretadas, porque si eso no tengo un buen contacto con la superficie, por lo general no vamos a tener un buen registro de electrocardiograma. Entonces, si no puedo colocarlas en la muñeca porque el bebé es muy pequeño, puedo colocarlas un poquito más arriba o incluso en el brazo. Y después seguimos con las precordiales. Desde B1 a B6. Es muy importante colocar todas las precordiales. En el caso de los bebés, muchas veces es imposible colocar todas las precordiales juntas, entonces una forma de hacerlo es colocarlo en forma manual. Seteamos el electrocardiógrafo, que todo tiene la función de hacerlo en forma manual, y vamos colocando chupetito por chupetito. Primero B1, B2, B3, B4, B5 y finalmente B6. Eso podemos ir haciendo desde uno, apretando y parando el electrocardiograma una vez que hemos obtenido el registro que queremos, ¿sí? Obviamente que nunca sacando las precordiales, las derivaciones de los miembros, porque en ese caso no tendríamos ningún tipo de registro. Ya conociendo todas las características del electrocardiograma y lo que voy a ver en el dibujo del papel, es importante preguntarme para qué quiero el electrocardiograma, ¿sí? Si yo no sé lo que estoy buscando, no voy a saber obviamente lo que voy a encontrar.
Fundamental, como siempre digo, es conocer la edad del paciente. Nosotros, conociendo la edad del paciente, podemos interpretar. No es lo mismo que tengamos 130 de frecuencia cardíaca en un neonato que 130 de frecuencia cardíaca en una persona adulta. Entonces, siempre conocer la edad del paciente. En segundo lugar, es importante saber la situación hemodinámica del paciente, si está cursando una sepsis, si está con fiebre, si está deshidratado, si está tomando algún tipo de medicación, si el paciente está anémico, si está taquicárdico por algún motivo, bradicárdico por algún motivo, cuáles son los antecedentes que tiene ese paciente, si ha tenido sufrimiento fetal, si la mamá tiene algún tipo de enfermedad o si el bebé tiene algún tipo de enfermedad de base. Siempre conocer el estado hemodinámico en el momento de realizar el electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro en un momento, y si eso está alterado por algún motivo, por ejemplo, que esté recibiendo inotrópico, al momento de evaluarlo es importante saberlo. ¿Por qué? Porque son las modificaciones o las alteraciones que yo voy a ver en el electrocardiograma que pueden ser normal para ese momento hemodinámico del paciente, pero no para sucesivos momentos. Entonces, ya conociendo todos los antecedentes que tiene el paciente, la edad del bebé o del paciente que estoy evaluando, vamos a tener en la cabeza una lectura sistemática del electrocardiograma. Si yo tengo una estructura en mi cabeza de cómo voy a evaluar el electrocardiograma, va a ser muy fácil no olvidarme nada en el momento de la evaluación. Entonces, yo siempre, cuando digo que vamos a evaluar el electrocardiograma, siempre le digo, ármense un esquema, como ustedes prefieran, ¿sí? ¿Cuál es el esquema que utilizamos por lo general? En primer lugar, evaluar el ritmo, ¿sí? Si es un ritmo acorde o no, o sea, si es sinusal o no. En segundo lugar, valorar la frecuencia cardíaca. Eso me va a permitir mucho saber cómo está el paciente en ese momento. En tercer lugar, vamos a evaluar el eje del QRS. En cuarto lugar, los intervalos. Siempre el intervalo PR, la duración del QRS y el intervalo QT. Después seguimos con el segmento ST y la onda T, o sea, para valorar si es una onda T positiva, negativa, o si hay supra o infradesniveles. Y por último vamos a ver el estudio de las cavidades cardíacas, ¿sí? Para evaluar si hay hipertrofia, si hay signos de sobrecarga, si hay por ejemplo, derrame pericárdico, ¿sí? Comencemos con el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco normal del corazón es un ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir eso? Que el impulso se va a originar a nivel del nódulo sinusal, que está ubicado a nivel de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava. ¿Cómo me doy cuenta si es un ritmo sinusal? En primer lugar, tengo que ver que por cada onda P haya solamente un QRS. En segundo lugar, que ese PR, o sea, desde que comienza la onda P hasta que empieza el QRS, ese intervalo, o sea, el intervalo PR, sea normal y sea constante. ¿Qué quiere decir eso? Que en todas las derivaciones que yo vaya evaluando o en cada uno de los ciclos cardíacos, ese intervalo se mantenga constante. Y por último, que la onda P sea positiva en la derivación D1, D2 y ABF. Y siempre conserve la misma morfología. Después seguimos con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no es lo mismo controlarla con un paciente que está tranquilo, que no está llorando, que no está recibiendo ningún tipo de droga, o sea que está durmiendo, o con un paciente que por algún motivo tiene algún tipo de irritabilidad, porque está llorando, porque está con dolor, porque está taquipneico, ¿sí? Muchas cosas pueden influir. Tenemos dos métodos para valorar la frecuencia cardíaca. Para frecuencias cardíacas les voy a enseñar primero el método que es más lento o un poco más complicado. Para frecuencias cardíacas, sobre todo que son rápidas, que es la que vemos en neonatología, es controlar o dividir la cantidad de cuadraditos en 1500. 1500 la cantidad de cuadraditos que tenemos entre complejo y complejo QRS, o sea, entre R y R. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy mostrando acá, entre R y R tenemos 5, porque cada cuadradito grande tiene 5 cuadraditos pequeños, entonces tenemos 5, 10, 15, 16, 17. 16 cuadraditos pequeños. Entonces, si yo divido 1500 en 16 cuadraditos pequeños, voy a tener la frecuencia cardíaca de ese momento. Pero
puede pasar muchas veces que estamos apurados y que no podemos ponernos a contar cuadradito por cuadradito. Entonces, para eso existe un método rápido, si no necesito que sea tan específica la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo calculo el método rápido? Yo sé que por cada cuadrado tenemos un QRS, por cada línea que divide los cuadrados más grandes tenemos un valor, que eso lo tenemos que saber de memoria. Entonces, desde el QRS, la primera línea van a ser 300 latidos por minuto, la segunda línea corresponde a 150 latidos por minuto, la tercera línea después del QRS corresponde a 100 latidos por minuto, la cuarta a 75 y la quinta de 60 latidos por minuto. Eso es un método rápido, lo tenemos que saber de memoria, no nos queda otra, y la forma de contarlo es por cada línea que ustedes en el papel del electrocardiograma la van a ver de un color rojo un poco más oscuro, ¿sí? De cuadraditos más grandes, o sea, donde cada cuadrado está compuesto por 5 cuadraditos pequeños. Esa línea que está después de los 5 cuadraditos pequeños es la que nos va a marcar cada latido cardíaco y es la forma de hacer un cálculo de la frecuencia cardíaca rápida. ¿Se acuerdan que yo les decía que es importante saber la edad del paciente antes de evaluar el electrocardiograma, sobre todo la frecuencia cardíaca? ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca va a variar con la edad del paciente y existen tablas de percentilo donde nos va a marcar cuáles son las frecuencias cardíacas esperadas para cada edad del paciente. Y obviamente, como habíamos hablado antes, esta situación va a estar influida por cómo está el paciente, despierto, dormido, llorando, tomando medicamentos, en sepsis o con algún tipo de hipovolemia. Una vez que ya hemos calculado la frecuencia cardíaca, en el esquema que yo les iba mostrando, sigue el eje cardíaco. ¿Por qué me importa a mí saber el eje cardíaco? Porque esto me va a dar una noción sobre cómo está ubicado el corazón, ¿sí? Si es que hay algún tipo de desviación. En los recién nacidos, el corazón se encuentra ubicado en una posición más hacia la derecha, mientras que en los niños más grandes, o a medida que el niño va creciendo, va a tener una posición más hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, tenemos varias formas de calcular el eje cardíaco, pero fundamental es evaluar cómo está el QRS en una forma rápida, cómo está el QRS en D1 y en ABF. Entonces, siempre y lo normal es que el QRS esté positivo en D1 y en ABF, pero en el caso de los neonatos puedo encontrar en D1 más negativo y en D3 más positivo. Un eje en 120 grados, que es cuando el eje está en D3, es un eje en un recién nacido que puede ser totalmente normal, incluso en los niños más grandes, ¿sí? A medida que los chicos van creciendo, ese eje se va a ir modificando. En esta imagen, lo que les muestro es la forma rápida de calcular el QRS, y esto sirve mucho al momento de evaluar el electrocardiograma. Entonces, si bien es difícil entender el eje cardíaco, de acordarse cómo están ubicados según el cuadrado, lo más fácil es acordarse de esto. Si yo tengo el QRS positivo en D1 y el QRS positivo en ABF, yo sé que mi eje va a estar entre 0 y 90 grados. Si yo tengo mi QRS positivo en D1, pero negativo en ABF, el QRS quiere decir que se está yendo hacia el otro lado, ¿sí? Entonces voy a buscar cuál va a ser la derivación más positiva entre 0 y menos 90 grados. En segundo lugar, puede pasar al revés, que es lo que pasa por lo general en los neonatos, que la derivación sea negativa, QRS sea negativa en D1, pero sí positivo en ABF, entonces en ese caso mi eje va a estar entre 90 y 180 grados, ¿sí? Lo más probable en los neonatos que la derivación más positiva sea en D3, o sea, el QRS más positivo sea en D3. Y finalmente estamos en los corazones que tienen mucho crecimiento, o sea, una cardiomegalia importante, donde el eje cardíaco es más indeterminado. Por lo general, en ese caso voy a ver el electrocardiograma, voy a buscar cómo está el QRS en D1 y cómo está el QRS en la derivación de ABF y las voy a ver
a las dos negativas. Y en ese caso decimos que el eje está en extrema, o extrema derecha o extrema izquierda, dependiendo de cada caso. Esta diapositiva es más o menos un resumen de lo que veníamos hablando. En el neonato, por lo general, el QRS va a estar aproximadamente, el eje cardíaco normal va a estar aproximadamente en 120 grados. Después del mes o 3 meses de vida, ese eje se va a ir yendo más hacia la izquierda y por lo general lo encontramos en 90 grados. Una vez que ya hemos evaluado la duración, el eje del QRS, tenemos que mirarlo al QRS. Entonces es importante conocer la duración y la morfología. Esto nos va a hablar mucho si es que existe algún trastorno en el sistema de conducción, pero también nos va a hablar si es que hay algún tipo de sobrecarga. Entonces, ¿cómo valoramos la duración del QRS? ¿Se acuerdan que yo les decía que la duración va a lo largo del electrocardiograma? Entonces, vamos a contar cuántos cuadraditos pequeños tenemos a lo largo. Y eso nos va a marcar en segundo. Acuérdense que el seteo normal es de 25 milímetros por segundo. Entonces, en el caso del neonato, lo normal, la duración normal del QRS es de 0,04 segundos. ¿A qué corresponde? A un cuadradito pequeño, ¿sí? En un neonato a término, esa duración va a ser de 0,05 segundos. Puede ser un poquitito más, ¿sí? Pero siempre que vemos que la duración del QRS está aumentada, o sea, mayor a 0,10 segundos, tenemos que pensar en algún tipo de patología, ¿sí? Ya sea por alguna alteración estructural o electrolítica. En las derivaciones donde normalmente se evalúa la duración del QRS es por lo general en B1, ¿sí? Porque es donde mejor dibujada se ve. Una vez que hemos evaluado la duración del QRS, tenemos que valorar la amplitud del QRS. Yo les había dicho duraciones a lo largo, la amplitud la mido a lo alto, ¿sí? El ancho del electrocardiograma. ¿Cuándo puede estar alterada? Por ejemplo, cuando tenemos un edema miocárdico, cuando hay miocarditis, cuando hay hipertrofia, cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, en ese caso, el voltaje del QRS, o sea, la altura del QRS puede estar alterada. En este caso, por lo general, existen tablas que me van a marcar cuál es la altura o la amplitud del QRS según la edad. Luego vamos a seguir con la evaluación del intervalo PR. El intervalo PR siempre lo voy a medir en D2. ¿Por qué? Porque es donde la onda Q es más visible, ¿sí? Pero puedo medirlo en cualquier otra derivación donde la onda Q esté bien definida. ¿Cómo se mide el intervalo PR? Se mide desde que comienza la onda P hasta que comienza el complejo QRS, o sea, hasta donde comienza la onda Q. El intervalo PR puede variar con la edad del paciente. Cuando los chicos son más grandes, ese intervalo PR va a ser mayor, y también con la frecuencia cardíaca. Mayor frecuencia cardíaca, el intervalo PR va a ser mucho más corto, ¿sí? En chicos menores de 3 años, por lo general y a grandes rasgos, el intervalo PR puede ir desde 0,08 segundos a 0,15 segundos. En la vida fetal, ese intervalo PR, sobre todo cuando hay sospechas, como por ejemplo del lupus de la mamá o de alguna enfermedad con la genopatía, nos sirve mucho medir en la etapa fetal. Y en ese caso se mide lo que se llama PR mecánico. El intervalo QT, que es lo que sigue en el análisis del electrocardiográfico, en un análisis detallado de un electrocardiograma, es muy importante. El intervalo QT se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Este por lo general no va a variar con la edad. Puede que en los recién nacidos esté un poco más prolongado, aproximadamente hasta los 6 meses de vida, pero sí va a variar con la frecuencia cardíaca. Es muy importante, como habíamos hablado, que se varía con la frecuencia cardíaca, controlar o calcular el QT corregido. Para eso existe una fórmula. Yo, si calculo el QT corregido, sé que existe un valor normal para todas las edades. El QT va a ser de 0, el QT corregido es de 0,36 a 0,44 segundos, ¿sí? Pero, como había dicho recién, en el recién nacido puede ser un poquito más prolongado. ¿Cómo se calcula el QT corregido?
el intervalo QT, o sea, desde que comienza la onda Q hasta que finaliza la onda T, sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. ¿Cómo calculo el intervalo RR? Del complejo previo en que calculé el QT. El complejo previo desde la onda R a la onda R es el intervalo RR. Y el QT es el complejo que sigue. ¿Por qué? Porque lo estoy corrigiendo con la frecuencia cardíaca. Es un error muy común o muy frecuente que todo se calcule sobre el mismo complejo. Luego vamos a seguir con la evaluación del segmento ST. Este segmento ST se calcula desde que termina la onda S hasta que comienza la onda T. Y en este caso, ¿qué voy a valorar? Si hay supradesnivel, si hay infradesnivel, ¿sí? Si está prolongado, si está un poco más acortado. Eso me va a ayudar mucho, sobre todo cuando miro a grandes rasgos un electrocardiograma para saber si tengo un QT prolongado, ¿sí? Eso es un poco más del especialista, pero es importante que sí lo sepa. Una vez que ya hemos hecho una evaluación detallada, a grandes rasgos en realidad, del electrocardiograma, vamos a ir haciendo una evaluación un poquito más detallada de cada uno de los componentes del electrocardiograma. Y así comenzamos con la onda P. La onda P tiene que ser simétrica en todas las derivaciones. Es la primera elevación que aparece en el electrocardiograma. Tiene que ser positiva en D1 y en D2 para poder decir que el ritmo está normal, ¿sí? Por lo general, si tenemos una onda P que sea alta, estamos hablando de un crecimiento de la aurícula derecha. Muchas veces es un signo de cuando las presiones están aumentadas. Las presiones en la aurícula derecha están aumentadas o un agrandamiento de la aurícula derecha. Cuando hay agrandamiento de la aurícula izquierda, lo vamos a ver con la imagen en silla de montar. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda es la segunda en activarse. Primero se activa la aurícula derecha y la aurícula izquierda en segundo lugar. Entonces, como el impulso tarda un poco más en llegar a la aurícula izquierda, que va a estar un poco más agrandada, es cuando se produce ese retraso en la formación de la onda P y se la ve como una onda P en silla de montar. Bueno. ¿Se acuerdan que les había dicho que en D1 y en D2 tiene que ser positiva? En B1 puede llegar a ser bifásico, o sea, positiva negativa. En los chicos menores de 3 años, la duración siempre, o sea, el ancho de la onda P tiene que ser menor a 0,03 o hasta 0,09 segundos y la amplitud de esa onda P, o sea, la altura, nunca mayor a 2,5 milímetros, ¿sí? O sea, a 2 cuadraditos pequeñitos y medio, ¿sí? En alto. Después seguimos con la onda Q. La onda Q o QS puede ser normal, es la primera deflexión negativa que vemos en el papel del electrocardiograma, que es la que sigue después de la onda P. Un QS normal a cualquier edad en ABR, o sea, la onda Q puede estar presente en algunas derivaciones. Lo que no es normal es que esté presente en las derivaciones derechas, ¿sí? Las ondas Q siempre hay que ver cuando aparece cuál es la duración. La duración normal es de 0,010 a 0,015, con una amplitud no superior a 3 milímetros en D1 y a 4 milímetros en D2 y en ABF, ¿sí? Por lo general, estas ondas Q pueden estar presentes y van a ser pequeñas en D1, D2 y en ABF. Pero siempre hay que mirar cuáles son las características de la onda Q. Que no sea una onda Q ancha, que no sea una Q muy pronunciada, ¿sí? Bueno, luego vamos a evaluar la onda R y la onda S, que va a evaluar cada una según dónde la veamos. La onda R y la onda S van a evaluar en las derivaciones precordiales derechas, o sea, en B1, en B2 y en B3 van a evaluar las características del ventrículo derecho, mientras que en B4, B5 y B6 van a evaluar las características del ventrículo izquierdo. Entonces siempre lo que vamos a valorar es la amplitud o la altura de la onda R y de la onda S, ¿sí? Por lo general, la onda R es la que va a predominar en el ventrículo izquierdo
cuando vemos en el electrocardiograma. Entonces siempre se va a ir yendo de negativa hacia positiva en B4, B5 y B6. Siempre vamos a ver más positiva la onda R en B4, B5, B6 y lo mismo va a pasar con la onda S en B1, B2 y B3. Luego vamos a evaluar las características de la onda R y de la onda S. La fuerza del ventrículo derecho, o sea, ¿qué nos va a valorar? La presencia de sobrecarga, ya sea sobrecargas de presión o de volumen. Las fuerzas del ventrículo derecho siempre se van a dirigir anterior y hacia la derecha, mientras que la fuerza del ventrículo izquierdo, o sea, cómo va el impulso cardíaco, va a ser hacia posterior y hacia la izquierda. Las fuerzas anteriores van a estar representadas por la onda R en B1 y la derecha por la profundidad de la onda S en B6, mientras que lo posterior va a estar generado por profundidad de S en B1 y de a la izquierda, el ventrículo izquierdo por la altura de B6, de la onda R en B6. Por último vamos a valorar la onda T. ¿Qué tenemos que ver la onda T? La onda T siempre tiene que ser positiva en B1, en B2 y en B6. Si tenemos alguna alteración en la onda P es porque hay algún tipo de alteración, ya sea en la generación del impulso nervioso, por alguna alteración a nivel electrolítico, o puede ser por algún tipo de alteración, por ejemplo, en las presiones pulmonares. O sea, siempre que esto esté alterado nos habla de alguna patología, que puede ser cardíaca o no. A grosso modo, positiva siempre en D1, D2 y en B6. Puede ser positiva en B1 en los chicos, en realidad tiene que ser positiva en B1 hasta el 5º o 7º día de vida. Después tiene que hacerse negativa. Si tenemos una onda T positiva en B1, en B2 y en B3, sobre todo en los niños, hay que pensar en algún tipo de patología. Y siempre tiene que ser positiva en B6. Entonces, después de todo lo que hablamos, tenemos que ver el electrocardiograma y reconocer cada uno de sus componentes. Acá vemos la onda P, que es la primera onda pequeña positiva, ¿sí? Seguida por una onda Q, que es la primera deflexión negativa. Desde que comienza la onda P hasta que empieza la onda Q tenemos el intervalo PR. Después seguimos con la segunda deflexión positiva, que va a ser la onda R. Luego tenemos una deflexión negativa, que va a ser la onda S. Tenemos el segmento ST. Finalmente tenemos la onda T. Y la onda T, algunas veces, en algunas ocasiones, que es mucho menos frecuente en los recién nacidos, puede seguirse una pequeña deflexión positiva, que es la onda U, que siempre tiene que acompañar la polaridad, o sea, si es positiva o negativa, a la onda S, ¿sí? Que muchas veces puede confundirse con una onda P. Bueno, acá vamos a hacer un repaso, entonces, de lo que venimos viendo, ¿sí? Como esta clase es grabada, entonces vamos a tratar de ir controlando o viendo cada uno de los componentes que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Entonces, yo tengo un electrocardiograma, como se ve acá, de 12 derivaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a evaluar, ¿se acuerdan? Es preguntar la edad del paciente. Probablemente sea un neonato, ¿sí? Probablemente no. Es un neonato, estos son dentro de los electrocardiogramas que van mandando ustedes para evaluación. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo está el ritmo del paciente. Vemos que la onda P es positiva en D1 y positiva en D2 y positiva en ABF. Entonces, si yo sé que es positiva en D1, positiva en D2 y positiva en ABF, me quedo tranquila que estoy ante la presencia de un ritmo sinusal. Pero antes de decir que estoy ante un ritmo sinusal, voy a mirar cómo son las ondas P en los QRS previos. Lo que se ve en rojo, redondelita roja, son las ondas P. ¿Guardan la misma morfología que todo en el electrocardiograma? ¿O por lo menos en la misma derivación? Sí. El PR se mantiene constante en todo el electrocardio, en la misma derivación o en todo el electrocardiograma, y probablemente sí. Si lo estamos viendo, entonces el chico está con un ritmo sinusal. En segundo lugar, voy a ver si cada onda P se sigue de un complejo QRS. Y efectivamente, por cada onda P tengo un complejo QRS. Después me voy a ir a valorar
el eje cardíaco. Entonces, lo que voy a ver es, ¿se acuerdan que habíamos dicho? En forma rápida, para calcular el eje cardíaco, voy a mirar la derivación D1 y la derivación ABF. Voy a ver cómo están los complejos. Entonces, acá estoy viendo que en la derivación D1, el QRS está un poquito más negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la onda R es más pequeña que la onda S. Entonces me voy a mirar, ya sé que en D1 está negativo, me voy a ir a mirar cómo está en ABF. Entonces, si en ABF está positivo, entonces mi eje cardíaco va a estar más hacia la derecha. Una vez que yo ya he visto que ABF es positiva y en D1 es negativa, voy a ir a mirar cuál es el complejo más positivo en las derivaciones de los miembros. Y así veo que mi complejo más positivo en las derivaciones de los miembros está acá, en D3. Entonces probablemente el eje cardíaco esté en D3. ¿Sí? Luego voy a ir a mirar cómo es la progresión de ese QRS. Si yo veo que en B1, B2 y B3 tengo más S que más R, entonces probablemente las fuerzas estén yendo desde la derecha hacia la izquierda. Acá en B6 veo que los complejos son más negativos. Entonces probablemente en este caso haya algún tipo de alteración en el electrocardiograma en el corazón del niño que me obliga a descartar algún tipo de cardiopatía estructural. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que en B4, en B5 y en B6 va a predominar más las ondas R que las ondas S. Una vez que ya he visto que acá cómo está el electrocardiograma, me voy a ir a hacer un análisis más detallado. Entonces lo que voy a medir va a ser el intervalo P-R, desde que comienza la onda P hasta que comienza la onda Q. Y finalmente voy a valorar cuál es el ancho del QRS. ¿Dónde voy a valorar el ancho del QRS? En B1, porque es donde mejor se ve. Y por último, vamos a valorar el intervalo QT. El intervalo QT se va a valorar desde la onda Q hasta que finaliza la onda T de un complejo QRS y del complejo previo voy a valorar la raíz cuadrada de RE. Entonces, el resultado del QT sobre la raíz cuadrada del RR voy a tener el QT corregido. Y para terminar, y en forma de conclusión, vamos a ver los cambios normales del electrocardiograma con respecto a la edad, ¿sí? Entonces, la relación de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho va a ir cambiando. Por lo general, en el periodo neonatal va a haber un predominio del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo que va a ir cambiando esa dominancia a medida de que el niño va creciendo. Por eso es que cuando veo un electrocardiograma siempre voy a ver un predominio de fuerzas derechas, ¿sí? Y ese predominio de las fuerzas izquierdas la voy a ver por lo general en chicos más grandes. Espero no haberlos cansado con esta primera parte de la clase. Al electrocardiograma hay que perderle miedo, siempre viendo, considerando, mirando cómo son las ondas P, como si cada onda P va seguida de un QRS. Si logro identificar cada componente, probablemente estemos ante un electrocardiograma normal. Si es que los complejos QRS son muy altos o si los complejos QRS son más bajos, siempre hay que mirar los electrolitos del paciente, cómo está en ese momento, sobre todo cuando tengo QTs prolongados, ¿sí? Porque todo eso puede ir alterándose según el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Entonces, la idea es que a los electros les vamos perdiendo miedo y que tratemos de mirar por lo menos lo básico, ¿sí? Identificar cada una de esas partes y si cada una de las partes está presente, probablemente estemos ante un electrocardiograma que sea normal.